El 10 de septiembre de 2023, en un evento que atrajo a una multitud de 100,000 personas, el rapero mexicano Peso Pluma se encontraba en el centro del escenario, listo para ofrecer una actuación memorable. Sin embargo, lo que parecía ser una noche de celebración musical, pronto se convirtió en el preludio de una tragedia. Durante su presentación, Peso Pluma rindió un homenaje público a Joaquín El Chapo Guzmán, el infame narcotraficante cuya sombra aún se cierne sobre México. Este acto de reverencia no pasó desapercibido, especialmente para el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los grupos criminales más poderosos y temidos del país. La respuesta del CJNG fue rápida y brutal, desatando una cadena de represalias que pondrían a Peso Pluma en el punto de mira, sumergiéndolo en una persecución implacable y peligrosa. Les presento 5 situaciones en las que raperos provocaron a los cárteles equivocados. Número 5. Peso Pluma. En el dinámico mundo del rap, los artistas a menudo cruzan líneas peligrosas, pero pocas historias son tan intensas como la de Peso Pluma. Todo comenzó en un festival de música de 2 días en la Ciudad de México. La multitud estaba electrificada, la atmósfera cargada de anticipación. Peso Pluma, un joven talento en ascenso, subió al escenario y, en un momento de fervor, mencionó las siglas JG, una referencia inconfundible a Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo. Lo que Peso Pluma quizás no anticipó fue la furia que estas palabras desencadenarían. El cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por su implacabilidad y rápida respuesta a cualquier provocación, no tardó en reaccionar. Consideraron el homenaje de Peso Pluma a El Chapo como una provocación directa. Las advertencias no se hicieron esperar, y el CJNG prometió represalias contra el rapero. La tensión se palpaba en el aire, y todos sabían que la situación estaba a punto de escalar a niveles peligrosos. Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Cabán de Laija, nació el 15 de julio de 1999 en Zapopan, Jalisco. Desde una edad temprana mostró una pasión por la música, comenzando a tocar la guitarra a los 15 años tras ver videos en YouTube. Influenciado por leyendas de la música regional mexicana como Chalino Sánchez y Ariel Camacho, empezó a escribir sus propias canciones, plasmando sus pensamientos y emociones en un diario. Esta dedicación lo llevó a desarrollar un estilo único, evitando glorificar a los criminales y buscando, en cambio, un sonido propio y auténtico. El arduo trabajo de Peso Pluma dio frutos cuando, en julio de 2022, su tercer álbum, Génesis, debutó en la lista de Billboard en el número 3, marcando un hito significativo para la música regional mexicana. Sin embargo, su ascenso a la fama no estuvo exento de controversias. La canción Siempre Pendientes, que menciona a El Chapo, encendió fricciones con el CJNG, quienes vieron en la letra un acto de desafío. Esta rivalidad alcanzó un punto crítico el 12 de septiembre de 2023, cuando el CJNG colocó pancartas en Tijuana advirtiendo a Peso Pluma que cancelara su concierto programado. Ante las amenazas y el peligro inminente, Peso Pluma tomó la difícil decisión de cancelar su concierto en Tijuana por razones de seguridad. Este incidente subraya las realidades sombrías del mundo del rap en México, donde las palabras y las acciones pueden tener consecuencias serias. La valentía de Peso Pluma al enfrentarse a tales riesgos es innegable, pero también sirve como un recordatorio de los peligros que acechan a quienes se atreven a cruzar las líneas impuestas por grupos poderosos. Mientras el polvo se asienta y Peso Pluma continúa su carrera, este episodio se mantiene como un testimonio de las tensiones entre la música y el crimen organizado en México. La historia de Peso Pluma no solo resalta su talento y determinación, sino también los peligros inherentes a ser una figura pública en un país donde los grupos criminales ejercen un control implacable. A pesar de las amenazas y las dificultades, Peso Pluma sigue siendo una voz poderosa en la música regional mexicana, desafiando las adversidades con cada nota que toca y cada palabra que canta. Número 4. Chalino Sánchez. Chalino Sánchez, una figura legendaria en la música regional mexicana, nació el 30 de agosto de 1960 en Sinaloa, México, en un entorno marcado por la pobreza y las dificultades. Desde una edad temprana, Chalino enfrentó la dura realidad de su entorno, pero un evento trágico en 1965 cambiaría el curso de su vida para siempre. Tenía solo 15 años cuando su hermana fue secuestrada y sufrió un grave abuso. Un crimen que despertó en él una sed de venganza que no sería saciada fácilmente. 4 años después de aquel horrendo suceso, Chalino finalmente encontró la oportunidad de vengar a su hermana. Actuó contra El Chapo Pérez, uno de los responsables del secuestro. Este acto lo obligó a huir, primero a Tijuana y luego a Los Ángeles, donde buscaría un nuevo comienzo lejos de la violencia que había marcado su juventud.
Mientras estaba en la cárcel por cargos menores en Los Ángeles, Chalino comenzó a escribir narcocorridos, canciones que narran las historias de los narcotraficantes y las duras realidades del crimen organizado. Tras su liberación, grabó sus primeras 15 canciones, las cuales rápidamente ganaron popularidad tanto en Los Ángeles como en México. Su estilo crudo y realista resonó con muchos, convirtiéndolo en una voz poderosa y única en la música regional mexicana. El 25 de enero de 1992, Chalino sobrevivió a un ataque en un club en Coahuila, un evento que presagiaba la violencia que seguiría acechándolo. El 15 de mayo de 1992, mientras actuaba en Culiacán, recibió una nota amenazante, una advertencia siniestra que no pasó desapercibida. A pesar del peligro, Chalino continuó con su presentación, demostrando la valentía que lo caracterizaba. Esa misma noche, después del concierto, Chalino fue secuestrado. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, con señales claras de que había sido agredido mortalmente. La noticia de su muerte sacudió al mundo de la música y a sus seguidores, quienes quedaron consternados por la pérdida de un artista tan influyente. Los sospechosos de la muerte de Chalino son varios. Entre ellos se encuentran los asociados de El Chapo Pérez, el hombre al que Chalino había confrontado años atrás en venganza por el secuestro de su hermana. También se sospecha de Eduardo Gallegos, el hombre que lo había atacado previamente en el club en Coahuila. Además, se considera la posible implicación del Cártel de Sinaloa, un grupo notorio por su brutalidad y poder. La vida y muerte de Chalino Sánchez no solo cuentan la historia de un hombre que se enfrentó a la adversidad con música y valentía, sino que también reflejan las complejas y peligrosas relaciones entre el arte y el crimen organizado en México. Su legado perdura en las canciones que dejó atrás, narrativas intensas que continúan resonando con aquellos que viven en medio de las mismas luchas y peligros que él describió con tanta precisión. La tragedia que rodeó su vida y su final prematuro resalta los riesgos que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar el status quo, especialmente en un entorno donde la ley y el orden a menudo son dictados por aquellos que operan al margen de la legalidad. Chalino Sánchez es recordado no solo por su talento y su contribución a la música regional mexicana, sino también por la valentía con la que vivió y las cicatrices de un pasado que nunca pudo dejar atrás completamente. A través de sus narcocorridos, Chalino no solo contó su propia historia, sino que también dio voz a muchos otros cuyas vidas están marcadas por la violencia y la lucha. Su música sigue siendo una crónica vívida de las realidades del mundo que lo rodeó, y su influencia perdura, inspirando a nuevos artistas que encuentran en su legado un ejemplo de cómo el arte puede surgir de las circunstancias más oscuras y desesperadas. Número 3. Yosi Locote. Mr. Yosi Locote, cuyo verdadero nombre era José Antonio Rodríguez Salazar, nació el 20 de enero de 1976 en Bakersfield, California. A una edad temprana se mudó a Guadalajara, Jalisco, donde su vida tomó un giro drástico. En las calles de Guadalajara, Mr. Yosi Locote se unió a una pandilla callejera, un entorno que moldearía no solo su vida personal, sino también su carrera musical. A través de su música, Yosi Locote se convirtió en un cronista de la vida en la calle, sus canciones resonando profundamente con aquellos que compartían experiencias similares. En la escena musical mexicana, Yosi Locote se ganó un nombre como un rapero reconocido, conocido por sus letras crudas y realistas que describían la vida de pandillas y las luchas cotidianas en los barrios. Su autenticidad y estilo sin filtros le ganaron un seguimiento leal y una reputación como una voz poderosa y auténtica en el rap mexicano. Sin embargo, su ascenso a la fama no estuvo exento de peligros. Yosi Locote se asoció con El Cholo, un conocido rival del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Esta asociación resultó ser extremadamente peligrosa, ya que el CJNG es conocido por su respuesta implacable a cualquier provocación o desafío. La conexión de Yosi Locote con El Cholo lo puso en la mira del CJNG, quienes no tardaron en tomar medidas drásticas. El 17 de abril de 2018, la vida de Mr. Yosi Locote llegó a un trágico final. Fue secuestrado por miembros del CJNG en Guadalajara, una acción que conmocionó a sus seguidores y a la comunidad musical. 2 días después, el 19 de abril de 2018, su cuerpo fue encontrado acompañado de una nota amenazante del CJNG. Este acto brutal fue un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan aquellos que se cruzan en el camino de poderosos grupos criminales. La muerte de Mr. Yosi Locote dejó un vacío en la escena del rap mexicano, pero también resaltó las peligrosas conexiones entre la música y el crimen organizado.
Su vida y carrera son un testimonio de la difícil realidad de muchos artistas que, a través de su arte, reflejan las luchas y conflictos de su entorno. A pesar de su trágico final, el legado de Josie Locote vive en sus canciones, que continúan resonando con aquellos que han experimentado las mismas luchas y adversidades. La historia de Josie Locote no solo es un relato de talento y dedicación, sino también una advertencia sobre los peligros inherentes a asociarse con figuras poderosas y peligrosas. En un mundo donde las líneas entre la música y el crimen pueden ser difusas, la valentía de Josie Locote al narrar la realidad de la vida en la calle es tanto inspiradora como desgarradora. Su música sigue siendo un recordatorio de las historias no contadas de aquellos que viven en las sombras de la sociedad, luchando por encontrar su voz y su lugar en un mundo implacable. A medida que recordamos a Mr. Josie Locote, también reflexionamos sobre las complejas dinámicas que enfrentan los artistas en contextos de violencia y crimen. Su legado no solo reside en su música, sino también en su valentía para contar historias que muchos prefieren ignorar. La vida y muerte de Josie Locote son un testimonio de la fuerza del arte para reflejar la realidad y de los peligros que acechan a aquellos que se atreven a desafiar el status quo. Mr. Josie Locote dejó una marca indeleble en el rap mexicano, una voz que aún resuena en las calles de Guadalajara y más allá. A través de sus letras continúa inspirando a una nueva generación de raperos que encuentran en su historia un ejemplo de autenticidad y coraje. En su memoria seguimos escuchando sus canciones, recordando la vida y el legado de un artista que no temió contar la verdad, sin importar las consecuencias. Número 2. QBA Cristian Palma, conocido artísticamente como QBA, nació en Guadalajara y rápidamente se hizo un nombre en la escena del rap mexicano. Su música, popular en YouTube, a menudo trataba temas de violencia y crimen, resonando con un público joven y rebelde. Sin embargo, la vida de QBA tomaría un giro oscuro cuando decidió cruzar una línea peligrosa. QBA se vio envuelto en una serie de eventos que culminaron en uno de los incidentes más trágicos en la historia reciente de México. En marzo de 2018, QBA y otros participaron en el secuestro de 3 estudiantes de cine. Estos jóvenes, que trabajaban en un proyecto cinematográfico, se encontraron en el lugar equivocado en el momento equivocado. QBA, siguiendo órdenes del cártel Jalisco Nueva Generación, ZNG, fue encargado de deshacerse de los cuerpos de los estudiantes en ácido, un acto horrendo que sacudió a la nación y reveló la brutalidad del crimen organizado en México. La regla del CJNG que QBA violó fue clara: no divulgar información clasificada del cártel. Al ser arrestado, QBA no solo confesó su participación en el crimen, sino que también detalló sus vínculos con el CJNG. Esta violación de confianza fue vista como una traición por el cártel, ya que exponía las operaciones internas y la implicación directa de sus miembros en actos violentos. La confesión de QBA y su disposición a hablar sobre los secretos del cártel no solo sellaron su destino, sino que también pusieron en peligro a otros asociados. La historia de QBA no termina ahí. Después de su arresto, el rapero fue sentenciado a 140 años de prisión. Una sentencia que refleja la gravedad de sus crímenes. Este veredicto no solo fue un golpe para QBA, sino también un mensaje claro a otros que podrían considerar traicionar al CJNG. La caída de QBA fue rápida y devastadora, pasando de ser un rapero popular a un símbolo de las consecuencias de involucrarse con el crimen organizado y violar sus códigos. El caso de QBA es un recordatorio sombrío de cómo la vida en el mundo del crimen y la violencia puede llevar a consecuencias devastadoras. Su historia es un ejemplo de cómo la fama y el poder pueden corromper y llevar a decisiones que destruyen vidas. A pesar de su talento musical y su popularidad, las acciones de QBA lo llevaron por un camino sin retorno, demostrando que nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos que se sienten intocables dentro de la estructura de un cártel. El impacto de este incidente fue profundo, no solo para las familias de los estudiantes de cine que perdieron la vida, sino también para la comunidad artística y el público en general. Las canciones de QBA, que una vez fueron celebradas por su audacia y realismo, ahora se ven bajo una luz muy diferente. Su música, que antes abordaba la violencia, se convirtió en un testimonio de su propia caída y la realidad brutal que acompaña a ese estilo de vida. Mientras QBA cumple su sentencia, su historia sirve como una advertencia para otros artistas y jóvenes que puedan verse atraídos por el glamour superficial del crimen organizado. Su vida y carrera, truncadas por decisiones fatales, reflejan la dura realidad de un mundo donde la violencia y la traición son moneda corriente.
La narrativa de QBA es una lección dolorosa sobre las consecuencias de cruzar líneas peligrosas y violar códigos de lealtad en un entorno donde la vida puede ser tan fugaz como una canción en las listas de éxitos. El caso de QBA también destaca la necesidad de abordar los problemas más profundos que llevan a los jóvenes a involucrarse en el crimen organizado. La falta de oportunidades, la pobreza y la influencia de la cultura del crimen son factores que deben ser enfrentados para prevenir que más jóvenes sigan el mismo camino destructivo. La historia de QBA no solo es una tragedia individual, sino también un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta la sociedad mexicana en su lucha contra el crimen y la corrupción. Número 1. Lefty SM. Lefty SM, cuyo verdadero nombre era Juan Carlos Sauceda, nació el 22 de abril de 1992 en San Luis Río, Colorado. Desde muy joven mostró un interés profundo por la música, pero sus inicios no fueron fáciles. Mientras trabajaba como mecánico, Lefty comenzó a experimentar con la música a los 16 años, buscando una forma de expresarse y escapar de las dificultades de su entorno. Su pasión y dedicación lo llevaron a firmar con Alzada Records, una decisión que cambiaría su vida y lo catapultaría a la fama. Con el respaldo de Alzada Records, Lefty SM ganó popularidad rápidamente. Su estilo único y letras auténticas resonaron con un público amplio, y su canal de YouTube se convirtió en un fenómeno, acumulando 2.5 millones de seguidores. Sus canciones capturaban la realidad de la vida en las calles, mezclando elementos de rap y música regional mexicana en una combinación poderosa que atrajo a millones de oyentes. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2023, la vida de Lefty SM se vio truncada de manera trágica. 3 hombres irrumpieron en su casa, un acto violento que dejó conmocionada a la comunidad. A pesar de ser trasladado al hospital de inmediato, Lefty no sobrevivió a las heridas causadas por el ataque. Su pérdida no solo fue devastadora para sus seres queridos y fanáticos, sino también un reflejo de los peligros constantes que enfrentan aquellos que viven bajo la sombra del crimen organizado. Las sospechas sobre el ataque a Lefty SM apuntaron rápidamente hacia posibles vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, Pseudo-ANG o alguien con conexiones a grupos criminales. La brutalidad del ataque y la precisión con la que fue llevado a cabo sugieren la implicación de individuos con experiencia en tales actos violentos. Además, una teoría que circuló fue la posible implicación de El Lobby, un individuo que había tenido conflictos previos con Lefty SM. Las disputas entre artistas y figuras del crimen no son raras, y en este caso esas tensiones podrían haber escalado a un punto de no retorno. El trágico final de Lefty SM resalta la intersección peligrosa entre la música y el crimen organizado en México. A pesar de su éxito y fama, la realidad de su entorno siempre estuvo presente, y su historia es un recordatorio sombrío de cómo el talento y la violencia a menudo coexisten en un delicado equilibrio. La música de Lefty SM continúa siendo un testimonio de su vida y experiencias, resonando con aquellos que han vivido en circunstancias similares. A medida que la investigación sobre su ataque continúa, su legado musical sigue vivo, recordando a sus seguidores la cruda realidad de la vida en las calles y el precio que a veces se paga por la fama. La comunidad musical y sus fanáticos mantienen viva su memoria a través de sus canciones, celebrando su contribución al rap mexicano y lamentando la pérdida de un talento tan prometedor. El impacto de la vida y muerte de Lefty SM es profundo. Su historia no solo refleja los desafíos y peligros que enfrentan muchos jóvenes en México, sino también el poder de la música como medio de expresión y resistencia. A pesar de su trágico final, Lefty SM dejó una marca indeleble en la música regional mexicana, inspirando a otros a seguir sus pasos y a usar su voz para narrar sus propias historias. Mientras recordamos a Lefty SM, también debemos reflexionar sobre las condiciones que llevan a tales tragedias. La violencia y el crimen organizado siguen siendo problemas persistentes en muchas partes del mundo, y es crucial abordar las raíces de estos problemas para prevenir futuras pérdidas de vidas y talentos. La vida de Lefty SM, aunque corta, fue un testimonio de resiliencia y creatividad, y su legado seguirá inspirando a generaciones futuras a través de su música y su historia. La trágica pérdida de Lefty SM también pone de manifiesto la necesidad de proteger a los artistas y creadores que, a menudo, se encuentran en situaciones peligrosas en sus esfuerzos por contar historias auténticas y relevantes. En última instancia, su vida y legado nos recuerdan la importancia de la seguridad y el apoyo comunitario para aquellos que se atreven a alzar la voz en medio de la adversidad. Si disfrutaste este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.